que hay tres personas, real, verdadera y eternamente distintas según sus incomunicables atributos, y que son el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es la causa, origen y principio de todas las cosas, tanto visibles como invisibles. El Hijo es el Verbo, la sabiduría y la imagen del Padre. El Espíritu Santo es el eterno poder y potencia procediendo del Padre y del Hijo. De tal manera, sin embargo, que esta distinción no hace que Dios sea dividido en tres, ya que las Sagradas Escrituras nos enseñan que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, cada uno tiene su independencia distinta por sus atributos. De tal manera, no obstante, que estas tres personas son un solo Dios. Así pues, es sabido que el Padre no es el Hijo y que el Hijo no es el Padre, y que asimismo tampoco el Espíritu Santo es el Padre ni el Hijo. Entre tanto, estas personas tan distintas no están divididas ni tampoco mezcladas entre sí, porque el Padre no se ha encarnado, ni tampoco el Espíritu Santo, sino solamente el Hijo. El Padre nunca ha sido sin su Hijo y sin su Espíritu Santo, porque los tres son coeternos en una sola misma esencia. Ahí no hay primero ni último, porque los tres son uno, solo en verdad, en potencia, en bondad y en misericordia. Una definición clarísima, contundente del Dios Trino. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Hermano, el mensaje de la Biblia es acerca de Jesús. Nosotros podemos ver a Cristo desde el primer versículo de la Biblia, donde dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Allí el nombre, el primer nombre con el que se revela Dios en las Escrituras es Elohim. Elohim es la pluralidad de Dios. No estamos hablando de tres dioses, estamos hablando de una esencia, es decir, según la terminología bíblica teológica, dice que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tienen una sola esencia, son unidos por lo que los teólogos han definido como la unión hipostática, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se unen y son una perfecta unidad, pero también una perfecta pluralidad. Es decir, en el acto de salvación, en el mismo acto de salvación, el Padre llama a las personas al arrepentimiento, pero el Padre no puede salvar, porque el Padre solamente puede tratar con el pecado del hombre con ira. Por eso es que Él, cuando ustedes ven a Cristo colgado en el Calvario, Cristo exclama estas palabras: Elí, Elí, lama sabachthani. ¿Qué significa esa palabra o esa frase? Significa prácticamente: Padre, Padre, ¿por qué me has dejado solo en este momento? En ese momento el Hijo estaba recibiendo toda la ira de Dios en su humanidad, para que nosotros, los que debíamos haber estado en ese lugar, fuéramos declarados sin culpa. Es por esta razón, hermano, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la eternidad, cuando el tiempo no existía, se reúnen en asamblea los tres y crean lo que se conoce el plan de redención. Ustedes pueden leer el capítulo 1, el verso 13 al 14 de Efesios, donde está descrito cómo nosotros hemos sido alcanzados por Dios. Entonces, dice que Él nos predestinó en Cristo para ser adoptados hijos suyos según las riquezas de su gracia que sobreabundó. Dice que no solamente abundó, sino que sobreabundó, es decir,
castigo eterno. Cuando estábamos condenados a la muerte, el Padre descargó su furia sobre el Hijo, y en Él hemos sido llamados amados, hemos sido adoptados hijos suyos por el puro beneplácito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, hermanos, ¿cómo se revela Cristo en el Antiguo Testamento? Vamos a ver cómo se revela. En los primeros versículos que hemos leído, en esto, hermano, hay una tragedia. El universo entero sufre una tragedia. El Adán, que es la cabeza federal de los hijos de Dios, Adán, que es el primer hombre, está puesto ahí en el huerto para que cuide el huerto, pero Adán acepta la oferta de Satanás por medio de Eva y cae en la humanidad. El mundo entero queda bajo el juicio de Dios, el mundo entero queda bajo la maldición de Dios en ese momento. Los primeros versículos del capítulo 15, nosotros podemos observar que se relata la caída, la tragedia de la humanidad, y poco a poco se va entrando en el drama, en la historia. En el verso 15, después de Dios maldecir o llamar al arrepentimiento al hombre, no maldecir porque eso viene después, de llamar al arrepentimiento al hombre, Dios le da promesa a Adán y le dice, fíjense bien, Eva fue la que aceptó la oferta de Satanás y la pasó a su marido. Ahora la redención viene por medio del postrer Adán, viene por medio de Cristo, pero a través de la mujer sería que nacería este hijo. El único hijo de Dios se encarnaría a través de la mujer. Por eso es que le dice, y pondré enemistad, es decir, los pondré en contra el uno al otro. Con la serpiente, cuando dice la serpiente, ahora Satanás ha pasado a ser cabeza federal de los reprobados, cabeza federal de todos aquellos rebeldes que no quieren nada con Dios. Satanás ha pasado a ser esa cabeza federal de él. Pero la simiente que nacería de la mujer ha pasado a ser la cabeza federal de aquellos que han sido llamados por el Padre al arrepentimiento. Entonces decía al principio, en la economía divina, en la salvación, tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu obrando todo el tiempo la obra de salvación. El Padre llama, el Hijo aplica su sacrificio a la persona y el Espíritu Santo da una nueva vida, una nueva identidad, lo crea una nueva persona, porque siempre en la Biblia encontramos que el Espíritu Santo es el agente creador, es el que crea nuevas cosas todo el tiempo. Así que, hermanos, para aquellos que creen que Jesús se encarnó, que el Padre se encarnó en Jesús, no, eso no sucede. El Padre no se encarnó en Jesús, ni el Espíritu Santo se encarnó en Jesús. El Hijo eterno del Padre fue el que tomó cuerpo humano y se encarnó en Jesús de Nazaret. Así, hermanos amados, Dios el Padre es la causa y origen de todas las cosas, ¿verdad? Así lo estipula el artículo 8 de la Confesión Belga. El Padre es el origen de todas las cosas, es decir, cuando Dios dice, hágase la luz, la palabra, el verbo sale de Dios y el Espíritu Santo, que es el agente creador, crea las cosas. Y separó los mares de la tierra seca. Y separó la expansión de los cielos. Esa atmósfera azul que usted ve arriba estaba pegada a la tierra. Entonces Dios dijo que se mueva hacia arriba las expansiones. Y se movieron hacia arriba, dejando así que el oxígeno fluyera en la tierra. Así que nosotros, si salimos de la atmósfera, no podemos sobrevivir porque no hay oxígeno. La atmósfera terrestre es la que nos provee el oxígeno a nosotros para que podamos
respirar. Entonces el Padre es el que llama las cosas a la existencia. La palabra, el verbo, la acción, el que tiene la responsabilidad de decir las cosas o de llamar las cosas, ese es el que sale de Dios. Por eso es que Juan dice, se recuerda del pasaje que leímos, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios y este verbo fue hecho carne. Es decir, el verbo que en el principio era solamente la palabra de Dios, hoy ese verbo se ha vuelto carne y ha habitado entre nosotros. Verso 14 del capítulo 1 de Juan. Y hemos visto su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de bondad. En la pura bondad de Dios es que hemos sido alcanzados. Entonces vean lo que dice el Hijo, la palabra, la sabiduría y la imagen del Padre. El Hijo es la palabra, la imagen y la sabiduría del Padre. Pero hay un tercero, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder eterno y eficaz de Dios que proceden del Padre y del Hijo. Oiga esto, no lo hace inferior. Aquí no estamos hablando de asunto de rango. Estamos hablando de que así como el Padre eternamente engendra el Hijo, también eternamente el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Y es así como nosotros concebimos a nuestro Señor Jesucristo. Ahora veamos la divinidad y humanidad de Cristo. Era necesario que Dios se hiciera hombre. ¿Por qué? Esa es la primera pregunta que nos vamos a hacer. ¿Por qué era necesario que Dios hiciera hombre? Bueno, la respuesta es simple, sencilla y contundente. Primero, solo Dios puede salvar a la humanidad del pecado. Pero Dios no puede morir. ¿Por qué no puede morir Dios? Porque es espíritu y un espíritu no muere. Además que Él es eterno, Él no tiene principio ni tiene fin. De hecho, Dios vive fuera de todo el alcance de la creación. La creación está sometida a Él porque Él está fuera de la creación. Entonces, era necesario que Dios se encarnara. ¿Para qué? Para que pudiera morir Jesús de Nazaret. En sustitución de nosotros, en nuestro lugar. Él se hizo maldición para que nosotros fuéramos alcanzados por la benevolencia de nuestro Dios, por la bondad de nuestro Dios. Entonces, Jesús es 100% Dios, 100% hombre. En Él se reflejan, se manifiestan y se sostienen las dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Los nestorianos decían esto. Los nestorianos, una secta de allá por el siglo III o IV, decía esto, que Jesús se manifestaba en cuerpo, pero que Él era espíritu. Eso no tiene ni sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque si Jesús se manifestaba en cuerpo, no era humano, era un espíritu que tomaba forma. Los ángeles pueden tomar forma de lo que sea cuando ellos quieran hacerlo. Pero Jesús es mucho más que eso. Jesús tomó un cuerpo humano, nació de María y ahora tenemos a nuestro Redentor. Entonces, hermano, como hijo del hombre se presenta delante del anciano de días. Veamos lo que dice Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, los versos 13 y 14. Daniel 7, 13 y 14, que son importantísimos para el relato que estamos viendo. ¿Por qué es importante este pasaje? Porque ahí nos dice quién es Dios y quién es el Hijo. Esta es la primera vez en las Escrituras que explícitamente nosotros podemos ver a Jesús, ¿verdad? A Jesús y al Padre unidos. Capítulo 7, versos 13 y 14, que dicen, vean bien, 7, 13 y 14. Miraba yo
el anciano de días que ve a Daniel, este es el Padre que está sentado en su trono, está ahí, pero hay uno que baja en las nubes del cielo, ¿verdad? Ahora, en el capítulo 21 de Apocalipsis, Juan ve a un hijo de hombre descendiendo del cielo, las nubes del cielo, para juzgar a los vivos y a los muertos. Viene con poder. Recuérdense una cosa, que es importante algo que menciona Daniel. Dice que viene en las nubes del cielo. Cuando en la Biblia se habla acerca de las nubes, en una persona siempre está hablando de autoridad, de poder y de dominio. Entonces Jesús en este momento está descendiendo, dice, en las nubes del cielo. Es decir, con poder, con majestad y con gloria. ¿Por qué está haciendo esto el Señor? Bueno, porque Dios le ha dado dominio, poder y autoridad al Hijo. Eso es lo que nos dice la Escritura, que el Padre, 2 Corintios, el Padre ha sometido todas las cosas bajo los plantas de los pies de Cristo. Y lo ha puesto como Rey, como Señor, lo ha puesto para que gobierne y para que ejercite la posición de juez. Entonces, Él es el juez que gobernará y dominará y juzgará a las naciones con mano poderosa y con vara de hierro. Fíjense bien. Segundo, es importante también porque al Señor dice que a Él se doblarán las rodillas de los reyes, príncipes, dominios, potestades, es decir, todos los reyes de la tierra, sin importar cuál sea. Capítulo 6 de Apocalipsis dice: y decían a los montes y a las peñas y a todo lo creado, caer sobre nosotros y escondernos de aquel que está sentado en el trono. Él desciende en las nubes del cielo como Rey. El Señor en su primera venida, Él vino como sacrificio. Él vino como aquel que entregaría su vida por la humanidad. Pero en su segunda venida, Él viene con poder y autoridad, sentado en su trono. Y el capítulo 19 de Apocalipsis lo describe con una espada que sale de su boca, con sus ojos como llama de fuego, y con poder viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Esto, hermanos, es poderoso, como vimos la semana pasada, el domingo pasado, en la entrada triunfal a Jerusalén. Jesús entra montado en un pollino, ¿verdad? Un burro que no había sido amansado, una hija de asna. Viene montado el Señor, pero en su segunda venida, según el capítulo 19 de Apocalipsis, el Señor desciende montado en un caballo blanco. Es decir, solamente los reyes se montaban en los caballos, los capitanes se montaban en los caballos, porque eso simbolizaba poder y dominio. Sometimos a este pueblo y ha venido a ser parte de nosotros. Pues este anciano de días ahora le está entregando el reino al Hijo. Ve al verso 14 de Daniel 7. Y le fue dado, fíjense bien, dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Es decir, hermanos, este Jesús que un día vino como sacrificio, Él regresará como Señor de todo. ¿Por qué? Porque el anciano de días le ha dado autoridad sobre todo. Le ha puesto a sus enemigos de rodillas y le dice: ejecuta tu juicio, porque este es tu día, este es tu momento. No se pierdan el domingo, porque el domingo vamos a estar hablando cómo es aplicado este dominio, cómo Dios le ha aplicado este dominio al Hijo. Entonces,
Segundo, a este Hijo del Hombre se le entrega todo el dominio. No solo se le entrega un reino, sino que con ello se le entrega dominio, poder y gloria. Todo lo que tiene un príncipe, todo lo que tiene un Señor, todo lo que tiene un hijo de rey. Por eso es que el Señor descenderá en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Apocalipsis 19:10 lo describe. Otro indicador, hermano, de su deidad es que las nubes acompañan al Hijo. Solamente Dios puede pararse en las nubes. Ningún ser humano puede pararse en las nubes. Además dice que la corona estaba rodeada, su corona estaba rodeada de nube. Es decir, y Apocalipsis va más allá, porque Apocalipsis dice que tenía un arco iris que lo embellecía según descendía. El capítulo 19, verso 16 de Apocalipsis, y dice que Él vendrá como Señor. ¿Por qué? Porque en su muslo trae escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. Es decir, en su segunda venida el Señor trae un brazalete, no acá en la mano, sino acá, desde donde dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, todo el mundo va a ver esta insignia de Dios. Jesús en el principio, recuerde esto, que Él está desde el principio con el Padre y con el Espíritu Santo. Por eso nosotros entendemos que en el principio, el verso 15 del capítulo 3, pero el verso 21 es clave para entender esto. Antes de esto, vean ahí ustedes, no lo voy a leer yo por cuestiones de tiempo, vean desde el verso 7 hasta el verso 10. El Señor está llamando a Adán. Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Hasta la tercera vez que Dios llama a Adán, Adán responde con miedo, con pavor, con temor, con angustia. Me escondí, tuve miedo y me escondí. ¿Y qué es lo que Dios me dice? ¿Quién te enseñó a tener miedo? ¿Por qué tienes miedo, Adán? Hermanos, hagamos una pausa, un paréntesis aquí. Adán había experimentado la perfecta comunión con Dios, ¿verdad? Adán era perfecto en su intelecto. Adán era perfecto en sus emociones. Adán era perfecto en su santidad. Adán era perfecto en su voluntad. Es decir, Adán era perfecto. Dios lo creó perfecto. Por primera vez la imperfección se ha metido en la vida de los humanos, de la tierra. Pero antes Adán venía gustosamente, venía contento, venía la hora a reunirse con Dios. Por primera vez en la historia, Dios tiene que llamar a Adán para reunirse con él, porque Adán ha perdido esa comunión con Dios, ha perdido ese contacto espiritual con Dios. Recuerden que Dios es espíritu, pero además de eso, uno de los atributos comunicables de Dios es su santidad. Entonces, Dios es santo. Y esa santidad no permite que una persona en pecado pueda acercarse a Dios. Así que, hermanos, si usted es cristiano y usted se siente alejado de Dios, debe de revisar su vida, porque Dios no peca ni puede pecar. Los que pecamos somos nosotros. Y nosotros tenemos que revisar. Si no dan ganas de leer la Biblia, si no dan ganas de orar, si no dan ganas de congregarse, si no dan ganas de estar en comunión con los santos, debe de haber pecado. Y Dios no puede pecar, somos nosotros los que pecamos. Entonces debemos de hacer una revisión de nuestra vida para ponernos a cuenta con Dios. Adán está en el huerto. Dios le dice a Adán, pero así como Adán ve la santidad de Dios perfectamente desde la caída, ahora Adán está viendo la justicia de Dios perfecta
y lista para ser ejecutada. Es decir, Adán ve descender al Padre, ve descender a Dios del cielo con una espada en su mano desenvainada y venía a cortarle la cabeza a Adán. Porque el apóstol Pablo dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo es vida eterna. Entonces Adán por primera vez está en juicio directo de parte de Dios. Pero esto lo veis, hermanos. Aquí es donde se recuerda lo que Pablo dice: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Adán ve que Dios viene con la espada en su mano a matar y se esconde, temeroso de Dios, asustado. Pero Dios por un momento quita sus ojos de Adán y los pone sobre el inocente. Hermanos, y en el capítulo 3, verso 21, ¿qué dice de Génesis 3:21? Porque estos pasajes son súper importantes. Y Jehová, Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Implícitamente encontramos que Dios tuvo que asesinar a un animal para poder cubrir la vergüenza de Adán. La inteligencia de Adán no le alcanzó sino para coserse hojas de higuera y hacerse un delantal. Dios tuvo que matar a un animal. Recuérdese el derramamiento de sangre para la remisión de pecados. Es muy importante. No puede haber perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. Dios derrama la sangre del inocente para poder cubrir la vergüenza de Adán. Ahora piense quién es el inocente simbolizado tipológicamente hablando. El inocente que sacrifica a Dios en Edén para cubrir a Adán es Cristo en el Gólgota. Cristo en el Gólgota se está desangrando. Cristo en el Gólgota está completamente deshidratado. Cristo en el Gólgota está agonizando y él grita: Elí, Elí, lama sabachthani. Padre, ¿por qué me has dejado solo? Como les dije al principio, el pecado de los hijos de Dios estaba sobre Cristo, y en ese momento el Padre, así como lo hizo en Edén, así como lo hizo con Adán, ahora está derramando su ira sobre el inocente. Pero las palabras de Jesús, la última palabra de la cruz, nos llena de gozo, de esperanza y de bienaventuranza, porque Él dice: consumado es, hecho está, no hay nada más que hacer, la hora ha llegado. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El momento más crítico, pero a la vez más glorioso, es ese momento cuando Cristo da su último suspiro, exhala su último suspiro y le dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El pecado suyo, el pecado mío, el pecado de los hijos del pacto está siendo llevado en la dignidad, en la persona del Hijo de Dios, y por él nosotros somos liberados para gloria de Dios Padre. Hermanos, Dios ha cargado sobre el Hijo nuestra maldad y nos ha dado libertad para que en Él nosotros también podamos ser alcanzados. Recuérdese que Jesús es sustituto. Nosotros no podemos ir a Dios. Si hasta siendo cristianos, cuando Cristo ya nos lavó con su sangre, nos cuesta. Oigan ustedes, hermanos, y póngase la mano en mi corazón, seamos honestos. ¿A usted le gusta ser cristiano? ¿Le gusta meter la otra mejilla?
Le gusta escuchar que se dice toda clase de ustedes de callado un rato quien lo vitupera. Le gusta que lo maltraten. Yo no sé usted, pero a mí no me gusta. A mí no me gusta. ¿Pero sabe por qué lo hago? Porque Él sufrió más que eso. Él fue escupido. Él fue lacerado. 40 azotes. Él fue llevado por toda la vía dolorosa hasta el Gólgota, con una cruz que era suya, era mía. Él no tenía por qué llevar esa cruz. Esa era su responsabilidad y mi responsabilidad, porque nosotros fuimos los que pecamos. En ese momento, Jesús iba goteando sangre, derramando sangre todo el camino. Enmudeció y no abrió su boca. Como oveja fue llevado al matadero. Isaías 53. Y nosotros, usted y yo, lo tuvimos por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermano, Jesús tuvo que pasar todo ese camino para llegar al Gólgota, solamente por amor, solo por nosotros, porque nosotros merecíamos la muerte, el castigo. Nosotros merecíamos estar en ese lugar. Ahora veamos los últimos versículos del capítulo 3 de Génesis. Ya vimos, ¿verdad?, la promesa que hay en la mujer, a la mujer. Y no voy a leer, pero sí pueden llevarse Isaías 7:14, Isaías 9:6. Es el cumplimiento. Una virgen concebirá y dará a su hijo y llamará su nombre Jesús. Cumplido en Mateo capítulo 1, verso 23. Luego en el capítulo 9, verso 6 de Isaías dice: y este hombre será llamado Príncipe de Paz. Príncipe de Paz, cumplido en Jesús, porque Él es el Príncipe de Paz. Ahora vean lo que sucede en Génesis capítulo 3, verso 22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Hermano, yo he escuchado predicadores decir que el castigo que Adán recibió fue haber sido echado del huerto. Hermano, ese no fue el castigo de Adán. De hecho, esa es una muestra de la gracia de Dios. Esa es una muestra del favor de Dios. Haber echado a Adán del huerto, nada que ver con castigo. Eso más bien es el amor de Dios manifestado en ese momento. ¿Por qué? ¿Sabe por qué es? Porque en el centro del huerto, paralelo al árbol de la ciencia del bien y del mal, también estaba el árbol de la vida. Y ese árbol de la vida da un fruto por mes, es decir, da 12 frutos al año. Y ese fruto sirve para vida eterna. Es decir, si Adán, Dios dejaba a Adán en el huerto, Adán iba a tomar del fruto del árbol de la vida. Y sabe que es lo más triste que le puede pasar a un hombre, es vivir eternamente pecado. Y eso es lo que le espera a los que no sirven a Cristo. Es una vida entera separados de Dios. Una vida entera
sin Dios. Esa es la miseria, ese es el problema más grave que le puede pasar a una persona. Lo saca y dice que pone una espada que se meneaba de un lado a otro alrededor del huerto. Una espada encendida, es decir, lista para cortar. Hermanos, ¿ven la gracia de Dios aquí? Desde ese día, el hombre anda buscando la eterna juventud. La Biblia no dice, yo no sé, pero yo me imagino que por lo menos 4, 5, 6, 10 veces al día Adán intentaba colarse al huerto. ¿Acaso no es eso lo que nosotros hacemos todos los días? Es que yo quiero vivir un año más, Dios, dame un año más, Dios, un momento más, Dios, yo no me quiero morir todavía, Dios. Hermano, si la muerte es ganancia para el cristiano, ¿por qué nos aferramos a este mundo? Si al final la vida comienza después de la muerte. O ustedes me van a decir que desean morirse, porque yo no quiero morirme todavía, yo quiero vivir 100 años por lo menos. ¿Sí? Veamos Apocalipsis capítulo 22 para ver quién es ese árbol. Apocalipsis capítulo 22. ¿Se da cuenta, hermano, cómo la Biblia se conecta? La Biblia se conecta todo el tiempo. Y ya vamos a ir terminando, hermano. Espero que no estén aburridos conmigo. 22, 1 al 5. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en su frente. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios es el Señor, Dios el Señor lo iluminará, y reinará por los siglos de los siglos. El árbol de la vida, que desapareció cuando el jardín desapareció en el diluvio, y ahora está en el cielo, ese era Cristo. Cristo no solamente ha dado fruto 100%, sino que, hermanos, Cristo es el que sana, el que salva, que restaura, el que nos lleva a una relación pura y santa con el Padre. Yo quiero decirle esto, mi amado hermano: sin Cristo estamos perdidos, pero con Cristo tenemos vida, y vida en abundante. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Oramos. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Yo te pido, Señor, que si en este lugar hay más de alguna persona que no te conoce, Señor, y si tú le hablaste a su corazón, yo te pido por medio de tu Espíritu Santo que llegues al corazón de esa persona y que redargües y que le muestres que necesita salvación, que necesita arrepentimiento, que necesita comenzar una vida en el Señor. Padre, ayúdanos también a nosotros, los que ya caminamos en tus caminos, a no ver para adelante ni para atrás, sino ver a Cristo, ver la cruz y vernos todo el tiempo, Señor, en Él y para Él, por los siglos de los siglos. Muchas gracias, Padre, te damos en esta hora, por los méritos de Jesús. Amén y amén. Recuérdese